Hacer un análisis de esta entrevista, ya estamos en contacto con Armando Ortuño, analista político, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Andrónico Rodríguez dijo que hará cumplir la ley cuando se le preguntó sobre la orden de detención contra Evo Morales. ¿Qué consecuencias puede traer esta declaración en el votante evista? Buen día, Gabriela, muchas gracias por la oportunidad. No, a mí me parece que en varias de las expresiones de Andrónico anoche en la entrevista, justamente él ha tratado de tener una posición, yo diría, de dirigirse al votante vista en términos que permitan acceder a ellos y tratar de todas maneras de lograr que puedan darle su voto. En el caso, por ejemplo, de su relación con el presidente Morales, él ha expresado su respeto, digamos, por el legado del presidente, y como lo ha dicho varias veces, pero también ha sido muy claro en términos de que se hay que respetar la ley como cualquier mandatario tiene que hacerlo, o en el tema de vincularse más bien con las bases y no con las dirigencias en el caso del trópico de Cochabamba. Creo que en cierto sentido, Andrónico, y creo que anoche muy bien en tu entrevista, Gabriela, tú mostraste en tus preguntas, él está ante una serie de desafíos, y uno de sus principales desafíos justamente tiene que ver en que él necesita los votos de los electores cercanos al presidente Evo Morales, y su gran pregunta es cómo él puede al mismo tiempo marcar diferencias frente a este que fue el jefe de su partido, y al mismo tiempo incentivar a que las personas que todavía tienen confianza en este dirigente político puedan votar por él en agosto. Pero ¿cuán factible es que logre captar esos votos del Chapare, considerando las circunstancias actuales entre él y Evo Morales? No sabemos, pero tú sabes, en la campaña justamente uno tiene que buscar resolver esas ecuaciones. Ese es su desafío. Ese es el desafío que él tiene para poder reforzar su posición electoral. ¿Cuán factible es en este momento con un Evo Morales en una posición dura contra su candidatura? Yo diría que tiene la tarea muy difícil, pero me parece que él sabe también de que si no resuelve eso, sus posibilidades electorales también disminuyen. Entonces él tiene ese enorme reto enfrente. Veremos si lo resuelve y si funciona su estrategia. Ahora, Andrónico Rodríguez, según su programa, mantiene políticas como el control de los precios, los subsidios focalizados y privilegiar el mercado interno sobre las exportaciones. En su opinión, en lo económico, ¿está tan lejos de Arce como él dice? Él está, bueno, mira, es que la candidatura de Rodríguez también tiene en el tema económico, justo se lo iba a comentar, el otro donde tiene que funcionar dentro de dos tensiones muy fuertes, ¿no? Por una parte, por supuesto, él tiene que plantear, y él lo ha dicho ayer en tu entrevista, él tiene que plantear una renovación, él ha hablado del modelo económico, de retomar lo bueno, reinventar, resolver los problemas, es decir, él tiene que plantear al país una respuestas en términos de renovar, digamos, las políticas económicas que se han hecho, pero al mismo tiempo él está en el espacio de la izquierda, él está en el espacio del 50% de votantes masistas tradicionales, y por tanto él tiene también que plantearse no en una lógica de ruptura total con el modelo socioeconómico que se viene implementando en Bolivia, porque ahí también perdería electores. Entonces él tiene que al mismo tiempo dar señales de cambio, pero evidentemente también tiene que anclarse en ciertas continuidades. Eso no siempre es fácil, pero evidentemente esa es una estrategia que uno entiende, digamos. Y anoche yo creo que el candidato que en ciertos sentidos planteó esas ambigüedades, ¿no es cierto? Dijo, por supuesto, que él consideraba que el modelo no se había agotado, pero que había que renovarlo. Él planteó que había algunos instrumentos de la política económica tradicional de los gobiernos masistas que había que mantener, por ejemplo, el tema de la presencia del Estado en la economía, pero al mismo tiempo dijo, no, mira, tenemos que liberar exportaciones, necesitamos acuerdos con algunos sectores, vamos a promover las inversiones, propuso incluso levantar las subvenciones de manera gradual y con compensaciones, pero levantarlas. Esos elementos son elementos que van evidentemente, que son diferentes a las políticas tradicionales, pero al mismo tiempo es evidente que él tampoco puede romper, porque él
no está buscando electores en el espacio de la derecha, él tiene que buscar su electorado en la izquierda. En base a esas ambigüedades que usted apunta, ¿cómo calificaría el programa de gobierno de Andrónico Rodríguez? ¿Es más estatista o es más liberal? Es interesante. Para los estándares, si uno lo ve desde una visión liberal, es un programa más bien, yo diría, socialdemócrata y regulacionista, ¿no es cierto? Y desde una perspectiva del programa clásico de la izquierda boliviana, yo te diría que es un programa bastante más liberal de lo que uno podría esperar. El candidato de Alianza Popular también dijo que él va a levantar la subvención de forma gradual, que va a dar incentivos a las petroleras para que inviertan en el país, pero no dio precios, ni de la gasolina, ni tampoco del diésel, y tampoco sobre la cotización del dólar. En su opinión, ¿él tiene una salida clara de cómo superar la crisis? Mire, yo creo que en general, digamos, en términos de cómo superar la crisis, con sus posiciones en términos de preservar ciertos elementos del actual modelo socioeconómico, yo creo que Andrónico ha planteado algunos elementos importantes, y creo que son más o menos los que todos los candidatos están proponiendo: recurrir al financiamiento externo. En este caso, Andrónico habla de una política soberana de financiamiento externo, pero en el fondo es recurrir a recursos externos. Luego ha hablado también de resolver el problema del subsidio. Él ha sido muy claro en el sentido de decir que es un problema y por tanto hay que levantarlo. Su diferencia es en la manera de hacerlo en shock, hacerlo de manera gradual, hacerlo con compensaciones o hacerlo sin compensaciones, ¿no es cierto? Pero el problema está planteado en esos términos. Yo te diría que la gran pregunta que vamos a tener es finalmente cuál de esas maneras de hacer y de recobrar ciertos elementos de estabilidad que se necesitan es la más factible y la más eficaz. Va a funcionar hacer todas las cosas de golpe, con los problemas que eso puede generar en términos de inflación, en términos de seguir desequilibrando la economía, o hay que hacerlo de manera gradual, es decir, buscando de alguna manera encontrar un equilibrio en los ajustes que se tiene que hacer. Creo que esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es factible? Puede ser bajo ciertas condiciones. Lo cierto es, sin embargo, que él ha marcado que hay que hacer algunos ajustes importantes. Este es el tema de la subvención, y eso a mí me ha llamado la atención de un candidato de la izquierda, más allá que él diga que eso se hace de manera gradual, pero ha planteado un tema que por lo general suele ser tabú en la mayor parte de las propuestas de los candidatos de izquierda, ¿no? Finalmente, en el tema de salud, Rodríguez apuesta por volver a centralizar la administración de todo el personal. ¿Es esto posible después de lo avanzado con las autonomías? ¿Es lo mejor para el paciente? Todo depende. Lo que él ha dicho, y yo eso lo he entendido, y de hecho se refirió a un modelo muy interesante, que es el modelo del National Health, del Servicio de Salud de Inglaterra, ¿no es cierto? Que es un sistema con una gestión única, ¿no es cierto? Pues justamente por eso se llama un sistema nacional, que es uno de los mejores sistemas de salud de Europa. Es decir, a ver, uno puede pensar, lo que ha dicho el candidato básicamente ha sido de que tenemos que tener un sistema coherente e integrado de servicios, ¿no es cierto? Y él ha mencionado concretamente los problemas que hay hoy en día en un sistema muy fragmentado, donde cada nivel resuelve las cosas pero sin conectarse, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes maneras de conectar un sistema de salud. Tú lo puedes conectar ya sea mediante acuerdos entre las diferentes autonomías, o tú puedes conectarlo a partir de una gestión integrada a través de un ente nacional. En la experiencia de políticas públicas de salud, ambos sistemas pueden ser buenos, dependiendo de cómo tú los gestionas. Desde mi perspectiva, el problema está planteado en Bolivia. En Bolivia tenemos un sistema fragmentado que funciona muy mal, más allá de si es autonómico o no autonómico. Tenemos que ajustarlo mejor y articularlo mejor, ya sea con una autoridad única o ya sea con un sistema de descentralización, pero atención, un sistema de descentralización coordinado, porque si descentralizamos de manera que cada municipio o gobernación haga lo que puede, lo que vamos a generar es desequilibrios y sistemas de salud diferentes en todo el país. Bien, le agradecemos muchísimo por este análisis. Era Armando Ortuño que estuvo con nosotros esta mañana. Continuamos con más.